Dragon Ball Online no es solo un videojuego, es el futuro oficial del manga de Dragon Ball supervisado por Akira Toriyama y la obra que se atreve a responder una pregunta que ninguna otra entrega quiso afrontar. ¿Qué ocurre cuando Goku y los guerreros Z ya no existen? Recalcar que os voy a contar en este caso la historia de Dragon Ball Online año 1000 como el videojuego que se ha anunciado la Genki Matsuri, y me ha costado bastante condensarlo todo para que quede bastante bien claro y sin evitar ningún dato relevante del lore, así que vamos a darle candela. Ambientado más de 2 siglos después del final de Dragon Ball Z, Dragon Ball Online nos muestra un mundo que vive en paz, pero una paz frágil construida sobre el legado de héroes que ya son historia. Hoy vamos a recorrer toda la historia de Dragon Ball Online desde el año 784 hasta el año 1000, siguiendo estrictamente el lore oficial del juego. El contexto temporal sería del año 784, como he dicho, al año 1000. La historia de Dragon Ball Online comienza justo donde termina el manga original. En el año 784, tras el 28 Tenkaichi Budokai, Son Goku abandona el torneo para entrenar a Up, la reencarnación humana de Majin Buu. Este acto marca el final de una era. Durante los siguientes 216 años, el mundo cambia más que en cualquier otro periodo conocido. Los guerreros Z desaparecen poco a poco, no por tragedias épicas, sino por el paso natural del tiempo. Goku, Vegeta, Gohan, Piccolo, Krillin, todos se convierten en figuras históricas. Dragon Ball Online se sitúa finalmente en el año 1000, en un mundo que ya no depende de dioses ni de salvadores legendarios. La era de paz y el cambio del mundo. Tras la derrota definitiva de Majin Buu, la Tierra entra en una era de paz sin precedentes. Durante décadas no surgen amenazas galácticas ni demoníacas. Esto permite que la humanidad prospere. La tecnología avanza rápidamente, las ciudades crecen, las razas comienzan a convivir, pero el cambio más importante no es tecnológico, es cultural. Llegados a este punto, Gohan decide que es hora de compartir el legado de sus maestros a las futuras generaciones, sabiendo que la humanidad debe ser conocedora de los secretos del Ki, y por eso escribe un libro llamado La ciencia innovadora, donde enseña a todo el mundo a controlar el Ki. El libro se convierte en un fenómeno a escala mundial. Esto anima a Krillin para resucitar la Escuela Tortuga y a Tenshinhan a reabrir la Escuela Grulla, pero sin la esencia malvada de su maestro. Goten y Trunks, inspirados por Gohan, deciden crear su escuela de artes marciales propia, donde enseñan el arte de la espada mezclada con Ki. Es tal el efecto que genera el libro de Gohan que llega hasta el rey Kaio, el cual decide enseñar el Kaioken a todas las razas del planeta. En esta maravillosa época de paz, Buu, el cual ya no es un villano, se siente bastante solo y de casualidad encuentra un libro para adultos llamado Bob y Margaret, que era de Mr. Satan, con el que su mente se expande y decide crearse una compañera o mujer a la que llama Bubi. Juntos engendran al primer Majin nacido de la unión de dos Majin de diferente sexo. Es aquí donde se da el nacimiento de la nueva raza Majin. Esta raza pacífica empieza a extenderse por todo el globo, convirtiéndose en una raza más del planeta Tierra. Por otro lado, Yajirobe toma una decisión para aportar su granito de arena a esta nueva época y baja de la Torre Karin para plantar semillas Senzu por toda la Tierra. Como todavía existen restos del ejército de Freezer, algunos de ellos buscan venganza viajando a la Tierra, pero un Majin llamado Majin Manima decide plantarles cara aunque muere en la batalla. Este gesto despierta una nueva emoción en los corazones de todos los Majins, los cuales deciden luchar contra las amenazas que puedan surgir en la Tierra, y de este hecho surgen las nuevas clases Majin, que serían guerreros llamados Última, Granma y Karma. Pasados 18 años y cuando todo parecía estar en calma, un acontecimiento provoca otro cambio en el planeta Tierra. Alguien malvado decide destruir el planeta Nuevo Namek. El gran anciano Muri y otros varios cientos de namekianos emigran hacia la Tierra. Después de esto, los namekianos establecen su residencia en la Tierra. Algunos restos del planeta Nuevo Namek caen también en la Tierra en forma de meteoritos. Los namekianos, que ya son residentes de la Tierra, deciden buscarse un lugar más tranquilo en el que poder establecerse y prosperar. Y como si fuera cosa del destino, eligen Yunzabit, lugar donde aterrizó el hijo de Katatsu y que a posterior fue Piccolo Daimao, engendrando después a Piccolo Jr. En este territorio deciden modificar el entorno para que sea lo más semejante posible a su planeta natal, llamándolo Porunga Rocks, en honor a su dragón Porunga, como todos ya conocemos. Es en este punto en el que los namekianos deciden crear facciones para poder enfrentarse a lo que pueda venir, y se crean las modernas clases de namekianos llamadas Guerrero Makai, Guerrero Madou y Sacerdote Dende. Por otro lado, Dende descubre que algunos de los monstruos creados por Piccolo Daimao en su momento sobrevivieron y se extendieron por todo el planeta. Piccolo decidió no hacerles caso, quizás por la parte de demonio que guarda en alguna parte de su ser fusionado, pero Dende le reprocha este comportamiento, por lo que este, junto al anciano Muri, deciden capturarlos e intentar controlarlos. Esto da lugar a la nueva clase de namekianos llamada Sacerdote Poco, los cuales pueden invocar a estas criaturas y controlarlos en combate. El gran anciano Muri se comunica con Dende y le pone en situación indicando que el planeta Nuevo Namek no desapareció por una casualidad, y le advierte de unos nuevos villanos desconocidos hasta ahora llamados Mira y Towa.
Dende advierte al Rey de la Tierra sobre el ejército de Mira. Sin embargo, esta información se mantiene en secreto para el ciudadano medio, ya que se teme que cunda el pánico. Visto el desarrollo de los acontecimientos, otra raza de la galaxia cercana decide también marchar al planeta donde vivían hasta hace relativamente poco los héroes más grandes del universo. Esta raza son los Yadrat, los cuales viajan a la Tierra en busca de protección a cambio de enseñar sus técnicas y tecnología a los habitantes del planeta. Para orientarnos nos encontramos en el año 890, año en el que se celebra el centenar del nacimiento de la raza Majin. Mientras tanto, en la Tierra ausentes a lo que ocurre o lo que está por llegar, los habitantes del planeta comienzan a interesarse cada vez más en el Tenkaichi Budokai, quizás motivados por su nuevo conocimiento del Ki, por lo que el torneo se populariza y aunque las reglas básicas no cambian, se crean dos categorías, siendo la infantil y la adulta, además del modo en solitario o por equipos de 4 contra 4. En el año 900, tras años de investigación, por fin los Yadrat consiguen desarrollar una máquina de teletransporte y distribuirla a lo largo de todo el planeta. Cabe destacar un hecho que para muchos de nosotros pasó desapercibido. Mr. Satan falleció, y como la versión conocida en la galaxia era que él había sido el salvador en varias ocasiones del planeta Tierra, su muerte incentivó a los restos del ejército de Freezer a atacar el planeta. De hecho, muchos de los restos de dicho ejército se establecieron en Booby Island para reorganizarse. Mientras tanto, en Porunga Rocks, los namekianos resentidos por la destrucción de su planeta crean un huevo denominado Huevo del Mal, pero los namekianos bondadosos deciden encerrar este huevo bajo un fuerte sello para ser vigilado temiendo lo que pueda salir de él. No es hasta el año 972 cuando se produce el nacimiento del huevo, dando vida a un namekiano oscuro llamado Naraka, el cual convence a muchos namekianos a unirse a su causa, provocando una guerra civil entre namekianos, siendo estos nuevos muchos más hostiles y agresivos que los habitantes naturales del planeta Namek. Por este motivo en la Tierra nos podemos encontrar zonas como Porunga Rocks, donde los namekianos son inofensivos, mientras que en Yunzabit habitan namekianos peligrosos. Mientras tanto, en la Tierra, en el año 975, se establece una nueva política nacional que consiste en separar a los niños de sus padres para dejarles viviendo un tiempo en naturaleza salvaje con el objetivo de hacerles más fuertes. En esta época, y como si no hubiera suficientes frentes abiertos, una nueva amenaza se suma a las ya existentes. El descendiente de Pilaf, llamado Paella, decide tomar el control de Kinoko Rocks, esa zona de tierra con setas gigantes, para hacer de las suyas, siendo ayudado por Shou-Walong, el cual traiciona Capsule Corporation para unirse a él. Como consecuencia de lo que está pasando, Dende decide crear un sistema de recuperación y rescate de los guerreros que defienden la Tierra. A este sistema lo denomina Popo Stones, y pide a Uranai Baba que instale estas piedras en todas las regiones. Estas piedras permiten a la gente designar el lugar al que volver si se quedan inconscientes en batalla. Además, también trasladan a la gente lejos si están al borde de la muerte. Por si fuera poco, un ejército de animales humanos se unen para poder revivir su época dorada con la Red Ribbon, pero en esta ocasión llaman a su ejército con el nombre de Red Panties. En el año 998, viendo la traición de Shou-Walong, la Capsule Corporation decide ayudar a proteger la Tierra y comienza la producción masiva del robot GBT en la Capsule Corporation, siendo un robot de soporte que ayuda a cualquiera que lo necesite. Mientras Mira aterriza en la Tierra para establecer su base de operaciones en Booby Island, donde para volverse más fuerte se alía con los restos del ejército de Freezer y con los Red Panties. A petición de Dende, Piccolo investiga a las diversas organizaciones malvadas, incluyendo el ejército de Mira, que han aparecido en todo el mundo. Piccolo y Dende reúnen fuerzas, efectivos guerreros, para defenderse de la invasión de Mira. Trunks, que ahora es un Time Patroller, patrullero del tiempo, llega a esta época en su máquina del tiempo. Él informa sobre la amenaza de Mira y de la crisis temporal que afecta al universo. Tras esto, Piccolo comienza su investigación sobre las extrañas circunstancias en las que se encuentra el mundo. Investiga sobre los Red Panties Army, los resquicios del ejército de Freezer, el grupo de Paella y el ejército de Mira. Al regresar de su investigación, Piccolo informa a Dende sobre la amenaza que Mira representa para la Tierra. Al mismo tiempo, se da cuenta de que en la actualidad la Tierra no posee guerreros capaces de oponerse a esta amenaza. Por eso, con la esperanza de que un salvador aparezca entre los terrícolas, Dende revive las Dragon Balls. Dende crea varios conjuntos de Dragon Balls con la esperanza de que al luchar por ellas, los jóvenes guerreros refinen su técnica y su carácter. La presencia de varios conjuntos permite a los guerreros de diversos niveles de habilidad tener una esperanza realista de completar al menos un conjunto con el entrenamiento como objetivo. Dende, sin embargo, tiene miedo de que las Dragon Balls sean utilizadas de manera abusiva, por lo que hace que estas nuevas esferas sean más débiles que las de antaño, capaces de otorgar tan solo tipos limitados de deseos. Tras esto nos colocamos ya en el año 1000, año en el que transcurre DBO, y el nuevo juego de Dragon Ball previsto para el 2027 que se anunció en el Genki Damatsuri.
De entre las terrazas, humanos, namekianos y Magins, muchos jóvenes guerreros denominados nuevos campeones aparecen y continúan entrenando y viviendo aventuras con el fin de oponerse a las diversas amenazas que enfrenta la Tierra. Mira, al ver el poder resurgir en las fuerzas terrestres, decide viajar al pasado para intentar conseguir el ADN de Goku. Al conocer esto, Dende avisa a Trunks para que tome medidas. Trunks detecta que han aparecido portales del tiempo, por lo que viene a esta época y se convierte en el guardián del tiempo, con la intención de desbaratar los planes de Mira y de mantener el orden en el tiempo. Para ello crea la Time Patrol, Patrulla del Tiempo, compuesta por diversos héroes de las terrazas encargados de mantener el orden en las distintas líneas temporales abiertas por Mira y su ejército. Guiados por Trunks, los nuevos héroes evitan las amenazas que suponen las malformaciones en la historia producidas por los Time Breakers, rompedores del tiempo, y gracias a ellos parece que las múltiples historias divergentes habían sido reparadas en una sola forma segura. Sin embargo, las raíces del mal siguen anidando dentro de las sombras y las grietas de la historia. Es en este punto donde la Tierra se divide en pedazos. Cabe destacar que Mira no es un villano común, sino un demonio Majin, raza que nos vino explicada en el DB Daima. Esta tiene un objetivo claro, obtener el ADN de Son Goku. Para lograrlo, reúne los restos del ejército de Freezer, reactiva la tecnología antigua, manipula mentes mediante gemas verdes y consigue controlar Cyborgs y Ozarus, además de hacerse con el control del ejército de Red Panty Army, heredera de la Red Ribbon Army. Aquí comienza la guerra silenciosa por la línea temporal. Resumiendo, la Tierra está amenazada por una organización llamada Ojo Oscuro, liderada por alguien desconocido hasta ahora, Mira Itowa, que está dividiendo el planeta. Los Saiyans han desaparecido disueltos en la raza humana. Han proliferado los namekianos, tanto buenos como malos. Los Majins y los Yaddars son ahora razas que también conviven en la Tierra. También están presentes una especie de Saibaman y una organización llamada RP, Red Panties, en imitación a la Red Ribbon. Humanos, namekianos y Majins se enfrentan al Ojo Oscuro con la ayuda de la Time Patrol Trunks, viajando a momentos clave del pasado y participando en combates míticos del manga. Durante las aventuras, muchos personajes de las tres especies se conocerán entre sí, formarán clanes, se enfrentarán a enemigos y vivirán historias épicas. Conclusión, Dragon Ball Online no va de superar a Goku, va de heredar su mundo y demostrar que incluso sin dioses el camino puede continuar. Un mundo donde las artes marciales se convirtieron en legado, donde el ki dejó de ser un secreto, donde humanos, namekianos y Majins tomaron la responsabilidad que antes recaía en unos pocos elegidos. Aquí, los héroes no nacen con un destino escrito, se forjan con esfuerzo, entrenamiento y decisiones. Este fue el verdadero regalo que Goku dejó al mundo, no su fuerza, no sus victorias, sino la idea de que cualquiera puede levantarse y luchar. Y aunque las líneas temporales sigan agrietándose, aunque Mira, Towa y la oscuridad sigan acechando desde las sombras, mientras existan nuevos campeones dispuestos a entrenar, a proteger y a avanzar, el legado de Dragon Ball nunca llegará a su fin. Así que nada, espero que os haya quedado clara la historia. Entendemos que el nuevo juego que va a salir, que anunciaron en Genki Matsuri, continuará o se desarrollará en esta línea temporal y con este argumento. Si os mola el juego, pues ya sabéis, en este canal es donde publicamos todas las noticias, guías y demás. Cualquier duda, entrad a mi canal o suscribirles a la campanita y veis las guías y vídeos que tenemos. Espero que os haya molado. Un saludete. Chao, chao.